Mm, Muy buenas. El objetivo de este video es hacer una explicación de qué es Project Finance y su aplicación en el contexto colombiano, bajo el contexto del parcial 2 de la materia de estructuración de proyectos de infraestructura. Entonces, contexto, en todo el mundo, los proyectos de infraestructura siempre han sido bastante retadores, no solo a nivel de técnico ingenieril, sino en términos de financiamiento y flujo de caja. Lo anterior porque pues requiere una gran inyección de dinero, y sus tiempos de ejecución no suelen ser cortos. Asimismo, el retorno a la inversión es costoso y aplican a lo mismo. Tienen horizontes de tiempo relativamente elevados. En un sistema tradicional, también conocido como Corporate Finance, el inversor, que quiere hacer un proyecto, debe imponer parte de su equity y poner unas garantías adicionales ante los prestamistas, que suelen ser bancos, para que estos puedan inyectar el resto de dinero, que sería la deuda. El problema, o bueno, la forma en que se maneja esto es que el pago de la deuda lo hace el inversor de forma directa hacia el prestamista, esto independientemente de la viabilidad del proyecto. Es decir, si el proyecto no está siendo viable, el inversor deberá poner más equity para poder pagar, bueno, más equity no, deberá pagar la deuda de forma directa al banco, porque al final de cuentas la deuda es con el banco, y en caso incluso de que él no pueda responder, deberá hacerlo a partir de los assets que él tenga o de los beneficios de otros proyectos. Esto implica que en este modelo hay una gran cantidad de riesgo para el inversor. ¿Qué es Project Finance? Básicamente un mecanismo que permite que uno o varios inversores tener una protección adicional y poder, por tanto, de endeudarse o a realizar un proyecto a través de un mecanismo de deuda sin recurso, que es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, ¿en qué consiste un Project Finance? Básicamente un grupo de inversores se reúnen y crean un SPV, que es un Special Purpose Vehicle. Esta es una empresa cuyo único objetivo es el desarrollo y supervisión del proyecto, por lo que todos sus activos, actividades, inicio y fin están atados a este. Es decir, el SPV nace para cumplir el proyecto y acabará para finalizar el proyecto. ¿Qué implica la creación de este mecanismo? Que es el SPV y por tanto el proyecto, el que se va a endeudar con los bancos y el que va a responder ante estos. Entonces, como se puede ver aquí en este diagramita, el proyecto generará unos flujos de caja. El SPV se encargará de que pues, el proyecto tenga la viabilidad necesaria y es a partir de estos flujos de caja que se va a hacer el pago a la deuda y el pago a los inversionistas. Como pueden ver, aquí no sale ningún recurso adicional del inversor al banco, ni hay garantías adicionales. Es decir, si el proyecto no está siendo rentable o no puede cumplir con sus obligaciones bancarias, este solo va a poder responder con los activos mismos del proyecto y los inversores tienen una protección adicional. Si el proyecto no es viable, pues es el proyecto el que tendrá que responder al banco y demás prestamistas. Ventajas, suelen ser proyectos con una muy buena inversión, una muy buen retorno al equity porque son altamente apalancados, es decir, una vez el proyecto paga su deuda, es todo lo demás, pues le va a entrar de forma mucho más directa al equity, cuando muchas veces este no suele financiar más del 30% de los proyectos, que ese es el segundo punto, requiere un porcentaje bajo de inversión, y como los inversores no tienen que pagar dinero adicional, si ellos solo deciden, o sea, solo se acuerda que la única inversión que requieren es ese equity, ese capital inicial, pues en caso de que el proyecto no sirva, será lo único que perderán, no tendrán que perder nada. Asimismo, hay una mejor distribución del riesgo, al haber varios componentes o varias partes involucradas, la asignación de riesgo se puede hacer mejor, se hace siempre bajo la filosofía de que se distribuya quien mejor capacidad tenga de manejarlo, ya sea por contexto legal o expertise técnica. En países del tercer mundo es muy normal que este tipo de proyectos pueda entrar o ayudar a financiar un gobierno. Desventajas, la principal es, pues, como siempre, el manejo de las personas, el manejo de los socios. Al haber varias partes involucradas, si estas no se encuentran alineadas,
la toma de decisiones puede complicarse y afectar la viabilidad del proyecto. Suelen ser más costosos porque la única garantía que tienen los bancos o los prestamistas son precisamente la viabilidad del proyecto mismo. Por lo tanto, si no hay más garantías, pues las tasas serán un poco más altas y muchas veces son proyectos bastante, por su complejidad, requieren de inversiones adicionales, que es lo que comentaba hace un rato. Es decir, cómo es necesario ingresar, a veces es necesario que ingrese capital adicional por parte de gobiernos o partes involucradas. ¿Cuál es la relevancia en Colombia? Pues que Colombia representa un escenario muy atractivo, o pues más que atractivo, muy ideal para que este tipo de figuras florezcan. En el escenario económico y político es un país pues de capacidad media, tiene un riesgo político muy alto. eh, hay un sistema bancario que, aunque ha mejorado, no es tan bueno, y es un país que aún tiene ciertas ventajas para acceder a créditos por parte de bancas multilaterales al ser un país en vías de desarrollo. Entonces ahí está ese soporte adicional del gobierno mismo, soporte adicional de las bancas, eh, y hay pocos alicientes para que entre en corporate finance, como la falta de bancos y la, la misma el mismo riesgo político a poder entrar y pues perder más de la esta por la inestabilidad del país. Bueno, entonces estos proyectos, esta figura fue muy usada en los proyectos de cuarta generación de vías del país, o los famosos 4G, y vamos a ver un ejemplo particular que es el de Mulalo Guerrero, donde aunque se intentó implementar este sistema, pues hubo varios inconvenientes. Hablando de Mulalo Guerrero, pues este es un proyecto, una vía que está en el Pacífico colombiano, en Valle del Cauca particularmente. Es una vía que va a comunicar a Lobo Guerrero, que es esta población aquí, con Mulalo. Como se puede ver, pasa a través pues, de la cordillera occidental, que esta es una zona del país con muy pocas vías hechas. Aquí pueden ver que hay, ¿verdad? No hay muchas, hay más ríos y demás, y era el último gran proyecto de esta generación. Entonces la idea era precisamente darle un poquito más de conectividad a esta zona del país. Ya entrando en detalles, es un proyecto pues bastante complejo, requiere 47 puentes vehiculares, 4 puentes vehiculares, 5 túneles, 4 intersecciones, toda una estación de pesaje, porque pues al estar cerca de Buenaventura pues hay un bastante manejo de tráfico de carga, una estación de peaje, que es la que sería la fuente de financiación del proyecto, un centro de operaciones y una área de servicio. Aquí se puede ver un poquito más en detalle pues cómo sería la vía. Al ser tan montañosa se ve pues la cantidad de puentes. Esto estuvo dividido en 5 áreas funcionales para más o menos 32 kilómetros. Eh, pues sí, pues desde Lo Guerrero a Mulalo. Se puede ver más o menos cómo estuvo distribuido el proyecto en su construcción al menos. Este es una foto de cómo estaba dividido el proyecto en su momento. Esto fue tomado en 2019, pues una foto del proyecto en el sentido de cómo estaba ya con problemas desde entonces. El tipo de contrato es un DBFM-OM, es decir, diseñar, construir, financiar, operar y mantener. Esto es muy común en los contratos de APP en Colombia y en el mundo en general. El concesionario debe financiar, debe diseñar, debe mantener las vías, las que todavía no ha construido, las que va a construir y las que va a operar. Y asimismo debe buscar su tipo de financiación adicional, es decir, lograr el cierre financiero. En este caso, pues bueno, aquí se puede ver que ya están esos dos accionistas. Este fue un cambio de accionistas después de 2 años iniciales. Vemos el ganador, que sería el concesionario Nueva Vía del Mar, Cubimar, y la distribución de estos. Ya un poquito de forma más gráfica y alineado con la gráfica que mostramos anteriormente, podemos ver entonces cómo entran dos inversores en este caso, que era Episol, una filial de una financiera colombiana, y Iridium, que fue la inicialmente contratada, luego cambió. Estos crearon una nueva empresa que Colombia se conoce como empresa concesionaria, que es Cubimar, y esta es será la encargada de financiar el proyecto. En este caso, pues como se puede ver, el sistema financiero, este último se validó con una empresa radicada en Estados Unidos llamada
un banco llamado Crédit Agricole. Es importante decir que hay varios bancos más adicionales, pero pues estos ya es información interna pues, del concesionario. Pero pues aquí se puede ver cómo están todos esos actores involucrados pues al menos en lo que es la asignación del contrato. Entonces, más o menos cómo se manejan ese tipo de contratos. Lo normal, y eso es un esquema, es que la ANI, en este caso el gobierno colombiano, definiría unas unidades funcionales. Esas unidades funcionales se las pasa con un costo esperado. En este caso, el hipotético caso de la UF3 sería la más cara. Y con esa se le pasa en la propuesta. Es muy importante señalar que estas universidades profesionales en Colombia son pagas, eso hace parte de la ley de APPs y es un atractivo adicional para que puedan llegar más inversores a este tipo de proyectos. Entonces, como comenté antes, este es un proyecto de FOM y aquí un poquito se ve cómo ya desde el inicio se le pide que opere y mantenga. Van a haber etapas de construcción y preconstrucción, que es básicamente la obtención de licencias, alineación de diseños y trabajos previos. Aquí se ven como el ANI es en este tipo de proyectos el CAPEX, es decir, los costos en inversión de infraestructura y cómo se los presenta a los diferentes eh, pues, interesados en este tipo de proyectos. Entonces, ya traduciendo un poquito a Monólogo Guerrero, aquí podemos ver cómo hay 5 unidades funcionales y como en ese momento el CAPEX estaba más o menos en 1933 billones de pesos y el OPEX estimado en su momento también, esto ni siquiera se llegó a esta etapa, era de 695. Aquí se ve cómo entonces pues se divide por unidades funcionales y con eso y se asigna ese valor para que los inversores puedan tener en cuenta ese flujo de salida esperado. Esta es la información que ellos usan para poder traer a sus inversores, es decir, si conociendo el CAPEX y el OPEX y manejando el tipo de ingresos, que es lo que vamos a ver ahorita, pues ahí determinan la viabilidad del proyecto y de la viabilidad del proyecto es ya deber del concesionario buscar las fuentes de financiación. Entonces, ingresos en los proyectos 4G aplica prácticamente para todos. Eh, se definieron estos 4 componentes, es decir, flujo mensual de vehículos. Estos son proyectos que se le da, el concesionario va a retomar su inversión basado en los peajes. Entonces, el Estado colombiano les tiene que asegurar el flujo mensual de vehículos, le define las tarifas, obviamente siempre ajustada por la inflación, el número de casetas de peajes, como vimos ahorita solo hay una para este proyecto, y un recaudo distribuido de acuerdo al porcentaje de cada unidad funcional. Evidentemente, a medida que el concesionario vaya entregando, pues va a ir ganando todo el porcentaje. Si solo entrega una unidad funcional, pues solo ganaría un porcentaje de toda esa caseta, para que sea claro. Entonces, para que el concesionario tenga todos los ingresos de la caseta, te deberá haber entregado toda la unidad funcional. Eh, Aportes públicos, entonces, bueno, aquí podemos ver las unidades funcionales, la participación de peajes y participación de evidencias futuras. Entonces, eh, como comenté antes, el Estado colombiano suele dar un pago adicional para poder hacer el proyecto más atractivo y esto se hace también a partir de las evidencias futuras, es decir, el Estado asegura que hay un dinero específico que él no podrá usar para otra cosa, sino para el pago de ciertos proyectos y de igual forma ese porcentaje se pagará también de acuerdo a las unidades personales entregadas. En este caso, pues es bastante equivalente, entonces si el concesionario entrega la unidad funcional 1 y 2, pues estará recibiendo o podrá cobrar de las evidencias futuras casi un 40% más el 40% de lo que ingrese por peajes, pues sí está activo en ese momento. Aquí se puede ver más o menos entonces cómo se maneja este tipo de flujos. Aquí está el recaudo de peajes, como en el año 5, que era cuando se esperaba el inicio de la construcción pues el inicio de la construcción, a finalización de la construcción. Estos empezarían a aumentar y como aquí a medida que van entregando eh, las unidades funcionales, pues el ingreso va aumentando de acuerdo a los años de contrato definidos.
Y aquí es más o menos cómo se vería entonces un flujo de caja de ingresos, cómo se ve el CAPEX y cómo se ve el flujo de caja libre. Entonces aquí se ve esta componente, esos primeros 5 o 6 años de construcción, eh, donde pues el concesionario tiene que buscar la financiación y cómo después de eso pues va a recibir los ingresos a partir tanto de, la, de los pagos por unidades funcionales como por de los peajes. Esta es la información que el, que el concesionario lleva a los bancos para que esto les puedan dar ese respaldo económico. Evidentemente, al ser ofertas, pues el CAPEX y el OPEX, o sea, con los procesos definidos, es el concesionario encargado de definir cuánto puede reducir CAPEX y OPEX y por tanto cuánto podría recibir de beneficios al proyecto. Repito, y pues para no ser muy reiterativo, es el beneficio del proyecto el que permite ser atractivo porque es el único que va a ser evaluado por el banco. El banco no va a evaluar, no va a evaluar otros assets de los inversores, sino solamente la viabilidad económica del. Entonces, inconvenientes, el proyecto tuvo muchísimos inconvenientes. Después de la adjudicación, el gobierno se dio cuenta que no había considerado la posición de la comunidad de Mulalo eh, respecto al proyecto. Esto implicó la creación de una consulta previa donde la comunidad pues clarificó sus dudas e impuso requerimientos adicionales a cómo estaba a plantear el proyecto inicialmente. Eso implicó atrasos para la entrega de los estudios de ingeniería avanzada que se entregaron en 2017. Sin embargo, la devolvió un par de veces estos estudios porque consideraba que la información no era adicional. En 2018 se hizo una audiencia para verificar si el proyecto aún era válido, decidieron que lo era, y en 2019 la ANLA volvió a rechazar los estudios a solicitar más información. Este mecanismo de ida y vuelta se demoró hasta 2021, donde la ANLA otorgó la licencia ambiental requerida para iniciar la construcción, sin embargo con unas condiciones adicionales. Esto implicó que el concesionario dijera que ya no podía cumplir con las condiciones, no solo por las condiciones ambientales adicionales, sino porque ya habían pasado 7 años desde la firma del contrato y ya las condiciones eran totalmente distintas. Eh, Mientras este tribunal se realizó un acta de suspensión, el tribunal final en 2023 le dijo al concesionario que no, su intento de suspender el contrato no era válido porque sí había recibido la licencia ambiental. En este caso, el concesionario volvió a rechazar o a reafirmar su posición de que debían suspender el contrato porque el ser financiero ya no estaba alineado con con la realidad del proyecto actual, es decir, después de 7 años ya no había sentido, se suspendió por el incumplimiento del contrato y ahorita actualmente el gobierno está buscando suspenderlo porque no solo no se ha podido avanzar en el proyecto, sino porque el mismo gobierno ha reconocido que ya no tiene más dinero para esto. Conclusiones, el proyecto no logra estructurarse de manera efectiva en su desarrollo a pesar de haber alcanzado un cierre financiero inicial. La falta de mitigación temprana de riesgos hizo que los flujos proyectados fueran irreales después de años de retraso y las nuevas exigencias ambientales y sociales. No hubo una correcta asignación de riesgos. Lo usual es que el gobierno maneje los riesgos ambientales y sociales antes de adjudicar. En este caso, todo se le quedó al concesionario y no hubo ningún mecanismo de compensación al respecto. Que se siente, y recomendaciones: incluir a las comunidades del inicio para evitar atrasos, es decir, una buena identificación de stakeholders ayuda a evitar este tipo de atrasos, elaborar pliegos de condiciones más alineados y más estrictos con los requisitos ambientales, es decir, si el contrato es muy laxo y la figura ambiental no lo es, pues este tipo de discrepancias va a generar demoras. Diseñar contratos más robustos, establecer garantías del Estado para este tipo de cosas. Un fondo de riesgo suele ser el mecanismo ideal para este tipo de situaciones, y establecer procesos más precisos para identificar y atender riesgos antes de adjudicar, reduciendo así la probabilidad de suspensiones sobre procesos. Creo que sería todo. Muchísimas gracias.